Saludos. En esta primera parte vamos a ver qué es o quién es el administrador de bases de datos o DBA por sus siglas en inglés y cuáles son sus funciones. En nuestra agenda vamos a ver conceptos básicos, las diferentes etapas del diseño de base de datos, el administrador de base de datos y sus funciones. Dentro de los conceptos básicos definiremos lo que es un sistema de base de datos, el cual está conformado por un conjunto de usuarios y el sistema manejador de base de datos, además de los otros programas que utilizan la base de datos. El sistema manejador de base de datos, el cual describiremos más adelante, contiene la base de datos, la cual a su vez es la que contiene los datos. Tanto el usuario como el administrador tienen acceso a los datos, pero de una manera distinta. Dentro de las diferentes etapas del diseño de base de datos, las cuales comienzan con la recopilación y análisis de requisitos sobre los datos, se tienen el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Por último, tenemos la implementación. El diseño conceptual está asociado al modelo conceptual, el cual puede ser el modelo entidad-relación o entidad-relación extendido. Este modelo conceptual no es independiente del sistema manejador o del modelo de datos que se vaya a utilizar. El diseño lógico o el modelo lógico está relacionado con el modelo de datos que se vaya a utilizar, en este caso el modelo relacional, pero también pudiera ser el modelo orientado a objetos o el modelo documental o del cualquiera de los que están relacionados con bases de datos que denominamos no relacionales. Por último, el modelo físico o el diseño físico de la base de datos depende ya del sistema manejador de base de datos a usar, ya que aquí se identifican las estructuras de almacenamiento, los métodos de acceso, prestaciones óptimas, además de las restricciones y la seguridad de los datos. El administrador de base de datos es el responsable de la administración de la base de datos y del sistema manejador de base de datos. En este caso, él no es el responsable del diseño lógico, aunque sí del diseño físico de la base de datos. Sin embargo, los diseñadores deben trabajar de la mano con ellos, ya que ellos pueden hacer sugerencias sobre el diseño lógico de la base de datos. Para la administración de base de datos, la gestión de la implementación física incluye el diseño físico de la base de datos y su implementación, la configuración de los controles de seguridad e integridad, la monitorización de las prestaciones del sistema y la reorganización de la base de datos según sea necesario. Dentro de las funciones del administrador de base de datos se tiene administrar la estructura de la base de datos, establecer el diccionario de datos, administrar el sistema manejador de base de datos, asegurar la confiabilidad de los datos, administrar la actividad de los datos y garantizar la seguridad de los datos. En la siguiente lámina les estaré explicando 3 de estas funciones. Administrar la estructura de la base de datos significa participar en el diseño, en las distintas etapas del diseño y la puesta en práctica. Administrar los requerimientos de la base de datos con respecto a los usuarios, establecer políticas y procedimientos para modificaciones de la base de datos. Esto es con respecto al esquema o la parte estática de la base de datos. Sabemos que puede modificarse a través del tiempo, entonces el administrador debe establecer cuáles son esas políticas para permitir las modificaciones sobre la base de datos y supervisar el desempeño de la base de datos y responder a cambios de requerimientos. En cuanto a administrar la actividad de los datos, es establecer estándares, controles y documentación sobre los datos. Entonces queda como responsabilidad del administrador que los datos estén correctamente documentados de manera estandarizada.
optimizar el acceso a los datos por los distintos usuarios. Entonces, queda también sobre su responsabilidad el que el acceso a los datos se haga digamos, en el menor tiempo posible de manera eficiente. Establecer los derechos de acceso, es decir, cuáles usuarios pueden acceder a qué datos y cuáles no, y establecer las tareas en background o aquellos procedimientos almacenados que deben ejecutarse en momentos en que la base de datos tiene menos actividad. Y por último, administrar el sistema manejador de base de datos, es decir, compilar y analizar estadísticas de rendimiento, las cuales van a ser usadas para el rendimiento de la base de datos, vigilar la actividad de los usuarios en la base de datos, lo que está muy relacionado con los derechos de acceso, vigilar el uso de los recursos del sistema manejador y ajustar los parámetros del sistema manejador para asegurar entonces este rendimiento. Muchas gracias.